Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con el repaso de los conceptos que hemos estado viendo durante estas clases con lo que arrancamos en el inicio del semestre. Vamos a eh, repasar lo que era el funcionamiento del registrador de balance continuo, también conocido como potenciométrico. Entonces aquí tenemos un diagrama esquemático que representa el principio de funcionamiento de ese instrumento. La primera característica es que el diseño de estos registradores es para poder censar variables eléctricas o señales eléctricas que vengan de algún sensor o de algún otro instrumento. Entonces, esa es la característica principal. A diferencia de pues, los otros diseños también que hemos platicado durante el curso, que son los de fuelle, los de transformador diferencial. Bueno, este es otro tipo en el cual pues el instrumento podría estar diseñado para leer en algunas ocasiones una variación de resistencia, en algunas otras diseños una variación en corriente de miliamperes de 420 y en algunos otros una señal eléctrica de voltaje de un sensor de corriente directa que está entregando o emitiendo una señal de voltaje correspondiente a una variable, o como en este caso el ejemplo clásico que viene para su libro, que es diseños en los cuales se utilice la señal que venga de un termopar, donde el análisis es más sencillo que en los otros casos. Entonces vamos a ubicar este diagrama esquemático asociado con el, el instrumento, en el caso de usar un termopar como elemento primario de medición. Entonces el punto de partida es de que la señal del sensor va a llegar a las terminales del instrumento. En este caso, pues la señal viene del termopar. En esa zona de entrada de la llegada de la señal va a ir a un borne de un transformador, al primario de un transformador. Ahí va a llegar esa terminal. Y luego, pues esa terminal pues tiene continuidad hacia los extremos de las bobinas del transformador con otra zona del circuito. ¿Cuál es esa zona del circuito? Bueno, vemos ahí que hay una fuente de voltaje, una batería o una pila de referencia, donde se va a estar alimentando a un potenciómetro o un rheostat. En este caso, pues la alimentación es típica para un potenciómetro. Es decir, que desde aquí se va a estar con la resistencia emitiendo una variación de voltaje. Entonces, la alimentación, pues la alimentación típica de este componente, pues es en los extremos de la resistencia variable conectada, en este caso como un potenciómetro, porque el voltaje de salida lo vamos a ver en el cursor que está aquí, al centro. Entonces, si nosotros este cursor lo movemos hasta el extremo izquierdo, como se ve aquí en la imagen, no estaríamos entregando nada de voltaje. Y si ese cursor lo movemos hacia el otro extremo derecho, estaríamos entregando el voltaje total de la fuente. Entonces aquí este resistor va a tener según el diseño del instrumento, va a tener aquí un cierto voltaje de salida, un cierto voltaje, digamos, de referencia, de inicio, ¿sí? O sea, no va a estar nunca entregando cero, ni tampoco va a estar entregando el 100% de la pila. Va a estar entregando un cierto nivel de voltaje, el cual vamos a comparar en esta terminal hacia el transformador, hacia el primario del transformador que se ve en este punto y en este otro punto.
Vamos a ver si alcanza a ver un poco mejor ahí. Aquí se ven los bordes del transformador. Entonces, la pieza del centro que tenemos ahí es un común tipo platino de relevador, de donde viene el voltaje digamos, de la salida del rióstato. Entonces, ese borne o ese punto es típicamente, pues, como si fuese la salida hacia un contacto común de un relevador de control. Es este punto de aquí. Entonces, digamos que el voltaje de referencia que tenemos aquí va al común de un juego de contactos tipo relay, prácticamente. Entonces, ese voltaje estaría en esta zona con un platino hacia arriba y otro platino hacia abajo, en esta zona. Y enfrente, otro platino, y acá enfrente, en esta otra punta del dibujo, en esta zona, otro platino. Por lo tanto, este voltaje a través de esos platinos puede conmutar hacia arriba o puede conmutar hacia abajo, dependiendo de la posición de esta lámina, que es una lámina flexible como la de los relevadores de control. Básicamente es un juego de contactos tipo relay. Entonces la lámina puede oscilar hacia arriba o hacia abajo, según las condiciones que se presenten, ¿sí? Según las condiciones que se presenten en ese sistema. Aquí está otra vez la representación de la lámina. Y estas flechas representan los platinos. Un platino en una cara superior y otro en la cara inferior, dependiendo de las condiciones que se presenten entre estas dos componentes. Acá lo vemos nuevamente. En esta zona está el imán. Aquí está, pues, la zona de la laminilla. Y aquí al centro tenemos la zona de los platinos. ¿Sí? Aquí está un platino hacia arriba y el otro platino hacia abajo, que van a salir del dispositivo hacia este punto. Este es un punto y este es el otro punto. Digamos, son los dos contactos. En este caso, pues sería abiertos y cerrados, ¿verdad? Y la laminilla que está aquí en medio, en la que va a recibirse el voltaje, esa laminilla va a dar aquí a esta zona donde está el imán. Pero también en esta cara contraria está una bobina que va a tener una cierta fuerza magnética sobre la lámina, que eso es lo que se representa en esta parte del diagrama. Va a aparecer una bobina y un imán. El imán pues tiene una polaridad magnética constante, mientras que la bobina está alimentada con voltaje de corriente alterna. Y entonces este sistema hace las veces de un zumbador, como los zumbadores o timbres antiguos que tenemos ahí en nuestras casas, donde tú oprimes un botón y se oye un zumbido. Bueno, esa es la oscilación de la lámina que está aquí. Entonces es el mismo, digamos, el mismo principio de funcionamiento, porque la lámina, la polaridad en la bobina está cambiando 60 veces en un segundo, y las fuerzas magnéticas entonces de la lámina, comparando el imán contra el
efecto electromagnético de la bobina, los campos magnéticos en un momento dado se van a ayudar a a empujar la lámina hacia hacia un lado, pero luego con el cambio de polaridad la avienta en sentido contrario, aprovechando la fuerza del imán. Y entonces va a empezar a vibrar. Por lo cual el voltaje que tenemos en el cursor a veces va a estar conectando el punto de arriba y a veces va a estar conectando el punto de abajo de la bobina. Entonces se podría decir finalmente de que el voltaje del termopar llega a este punto del transformador y el voltaje de la pila mediante la resistencia variable llega a otro punto del transformador. Entonces llega, digamos, inicialmente podemos decir, bueno, llega aquí y este punto a través de la bobina y entonces prácticamente se estarían comparando el voltaje del termopar, se estaría comparando a través de la bobina con el voltaje que viene de la pila, de la resistencia variable. El instrumento, su punto de partida es de que en el arranque el cursor del reóstato, del potenciómetro, de la resistencia variable, debe estar posicionado en una zona donde el voltaje de salida que tengamos aquí debe ser idéntico al voltaje del termopar. Ese es el punto de partida. Que los voltajes sean iguales, pero claro, pues el termopar va a estar sensando la temperatura del ambiente, digamos, cuando todavía el proceso donde se va a instalar está apagado. Puede ser un horno, por ejemplo, que todavía no esté en operación, pues marcaría el termopar un voltaje de salida asociado con la temperatura ambiente. ¿Qué pasa con el voltaje de referencia que sale del circuito del potenciómetro con la batería? Ese voltaje que salga por aquí debe estar calibrado en el momento del arranque, debe estar ajustado para que dé ese mismo voltaje exactamente. Y entonces el voltaje que estaría llegando al primario del transformador sería la diferencia de voltajes de este punto con respecto a este, donde si los dos voltajes son iguales, pues vamos a tener aquí una llegada de un voltaje, por dar un número, más 7 milivolts. Y si está calibrado el instrumento, aquí estarán saliendo también otros más 7 milivolts. Entonces, si hay 7 aquí y 7 acá, no hay diferencia de voltajes. Y si no hay diferencia de voltajes, pues 7 menos 7 nos da 0, entonces no habría voltaje en el primario. En el punto del arranque apenas, del punto de partida. ¿Por qué? Posteriormente, como el termopar va a estar colocado dentro del sistema, dentro del proceso, pues el proceso, el horno, por decir, va a empezar a calentar y al estar calentando va a hacer que el calor generado en la zona del termopar, en la zona de medición, empiece a producir un incremento en el voltaje en las terminales del termopar. Y entonces, pues este voltaje que era los números que mencionábamos ahorita, más 7 y más 7, por decir un número, pues ahora aquí vamos a tener ahora más 8, más 9, más 10, más 12, más 14 milivolts. Y entonces ahora esta terminal va a tener un voltaje más alto que la del voltaje de referencia. Y entonces ahora sí, en el primario ya va a haber un voltaje que, debido a este sistema que mencionábamos ahorita, que los platinos van a estar oscilando de un punto a otro, el voltaje a veces va a estar en este punto y un instante después va a estar en este otro punto. Entonces lo que vería el sistema del secundario del transformador, vería un voltaje menos, porque este voltaje de aquí va a ser mayor, el del termopar, porque está calentando, va a haber un voltaje más menos, pero luego, un instante después,
va a haber un voltaje menos, más. Y otro instante posterior, otra vez va a leer un voltaje aquí, más, menos. Y un instante después, menos, más. O sea que al estar ocurriendo esto de que esta lámina esté oscilando, entregando un voltaje a veces en este punto y a veces en este otro punto, este voltaje que tenemos aquí de corriente directa, al llegar a esta zona del transformador, se estaría convirtiendo en voltaje de corriente alterna al estar cambiando de polaridad debido a que este punto está cambiando a una velocidad de 60 veces por segundo, está oscilando esta laminilla. Por eso el nombre que vemos aquí en el diagrama, el nombre de un convertidor, ¿sí? Es un convertidor de voltaje de corriente directa en voltaje de corriente alterna. Y el voltaje que estamos transformando es el voltaje de medición y el voltaje de referencia. Entonces, voltaje de medición comparado contra el voltaje de referencia, ese voltaje se llama voltaje de desbalance y ese voltaje de desbalance es el que se está convirtiendo de directa en alterna. Para poder tener a la salida del transformador el reflejo de un voltaje. Hay que recordar que en el transformador pues debe estar alimentado el primario con alterna para que tengamos voltaje de salida en el secundario. Si es directa no funciona. ¿Sí? Entonces en el arranque decíamos al principio, cuando todavía el sistema está frío, cuando el horno está apagado, digamos, el instrumento debe estar calibrado para que estos voltajes sean iguales, para que inmediatamente de que empiece a manifestarse un incremento de temperatura, provocando un incremento en el voltaje del termopar, se empiece a manifestar un voltaje de desbalance, que luego se convierte en este convertidor, se convierte de voltaje de corriente directa en voltaje de corriente alterna en esta zona con este circuito convertidor. Y luego, pues posteriormente de que ya está en forma de alterna, va a ir ese voltaje a varias etapas de amplificación que están marcadas aquí. Entonces aquí el voltaje, sale un voltaje, como estamos hablando de milivolts, pues es un voltaje muy pequeño. Entonces te tiene que amplificar dos veces en esta zona que dice amplificador de voltaje. Es un solo símbolo, pero realmente van dos etapas de amplificación en cascada. Y aparte, esa etapa de cascada va en paralelada con otra etapa igual de cascada para lograr que el voltaje que sale aumente no solo en voltaje, sino también en corriente, que también tenga una intensidad de corriente más alta. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de este lado de un voltaje en milivolts, un voltaje muy pequeño. Y para poder generar una señal que pueda usarse en la etapa siguiente, que es esta de aquí del amplificador de fuerza, se necesita aumentarle el voltaje y aumentarle la potencia mediante el aumento de la corriente eléctrica. Entonces, esa es la característica, ¿verdad?, de esta zona. Es una etapa de amplificación de voltaje doble, ¿sí? Es decir, dos etapas, se amplifica una vez voltaje y luego se vuelve a amplificar en voltaje, pero esa etapa va en paralelo con otra idéntica y luego se paralelan los voltajes de salida. ¿Para qué? Pues para tener en esta zona un aumento de la característica de voltaje, pero también con mayor intensidad de corriente. Y que pueda ese voltaje ya amplificado
cumplir con lo que se requiere en la etapa siguiente, que es básicamente que ese voltaje dispare transformadores de potencia que van a estar manejando voltajes de corriente alterna hacia los devanados de un motor. Entonces el voltaje original, como sale de este punto, es un voltaje demasiado pequeño en características de potencia, muy poco voltaje y muy poca corriente. Pero luego de estas etapas, ahora sí ya va a cumplir el efecto de disparar transistores de potencia que al dispararse pues puedan alimentar los devanados de las bobinas de un motor. Entonces en este sistema se tiene también amplificación doble. Es decir, el voltaje de disparo que viene de la amplificación inicial de voltaje sale a disparar no un transistor, digamos, simplemente, sino que dispara dos transistores en paralelo para alimentar los devanados del motor, ya que un solo transistor pues se quemaría con la corriente que demanda el motor. Entonces se reparten, digamos, aquí el voltaje, dos transistores gemelos que reciben el mismo pulso eléctrico de los transistores de la etapa anterior. Entonces llega el pulso eléctrico, dispara los dos transistores, entre los dos conmutan el amperaje que va a este sistema. Y aparte hay otro juego igual de transistores que se disparan en un evento posterior, digamos en otro semiciclo. Entonces hay dos semiciclos operativos en este sistema. Un ciclo operativo dispara un juego de dos transistores en paralelo y el otro semiciclo operativo dispara el otro juego de transistores en paralelo. Y esos dos juegos de transistores disparan al mismo arrollamiento, pero en eventos o situaciones o instantes diferentes, digamos desfasados 90 grados. Un conjunto o un juego de transistores dispara en una fase de la corriente alterna, en un semiciclo, y el otro juego dispara el voltaje en otra fase. Esa es la característica de este sistema. El motor del que estamos refiriendo que se va a energizar con este sistema es un motor de corriente alterna es un motor de fase partida y es un motor reversible. Entonces es un motor monofásico de corriente alterna, de fase partida, reversible, que además tiene instalada una transmisión en la flecha, una transmisión como la que veríamos, por ejemplo, en un taladro, ¿verdad? En un taladro siempre arranca con una transmisión conectada en la flecha. Bueno, este motor también tiene una transmisión conectada en la flecha. Y esa transmisión le da una cierta inercia para poder frenar casi de inmediato que desaparezca alguna de las dos señales de voltaje. Entonces, en este sistema de bobinas, al tener esos dos arrollamientos, esos arrollamientos funcionan como el devanado de arranque y el devanado de trabajo que hemos platicado en otros temas acerca de motores. Hace las veces de devanado de arranque y devanado de trabajo, pero con la característica de que si tú disparas el voltaje de alimentación en ese devanado de arranque en un semiciclo diferente para una situación de activación, perdón, comparado con otra, se logra el efecto de que ese motor cambie de giro. Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando se dispara el voltaje en la segunda fase, de que ese voltaje va a incidir en un desfasamiento de 90 grados cuando se alimente ese devanado en cierta situación con el juego de transistores que decíamos inicial,
que cuando se dispare con el otro juego de transistores. Y entonces eso hará que el motor pueda cambiar su rotación, cambiar de giro. La flecha de ese motor mueve un mecanismo de engranes o de bandas o de correderas de acoplamiento mecánico con la flecha del cursor del potenciómetro. Entonces están acoplados mecánicamente para que cuando gire el motor arrastre al cursor del potenciómetro. ¿Qué va a pasar entonces ahí? Bueno, de que es como si tú estuvieras aquí con la mano girándole la caña o la flecha del potenciómetro para reducir o aumentar el voltaje que tenemos en este punto. Entonces, en ese diseño, la característica de funcionamiento, pues es de que cuando el voltaje del termopar tenga una polaridad mayor que la de la resistencia variable, aquí el voltaje de salida, digamos, va a aparecer primero como más menos hacia el secundario del transformador. Ese voltaje se va a amplificar en las etapas que mencionamos ahorita y va a llegar a esta zona a disparar voltaje hacia los devanados del motor y el motor va a girar en un sentido. Cuando gire en ese sentido, lo que va a hacer es mover la caña del cursor del potenciómetro para subir el voltaje y que ese voltaje se vaya pareciendo más al voltaje que está llegando en el termopar. Pero en el dado caso de que el termopar en el horno se esté enfriando y el termopar entregue menos voltaje, va a ocurrir ahora de que este voltaje va a ser menor que el de referencia. Y al ser menor, la polaridad que vería el secundario sería primero, que le iría primero una polaridad de menos, más. Y al amplificarse, va a disparar los transistores de las etapas en un evento posterior con un desfasamiento, o se van a disparar los transistores con un desfasamiento, que el voltaje va a activar al devanado del motor, pero 90 grados después. Y al hacer eso, el motor va a girar, pero va a girar al revés. Y al girar al revés, la flecha del cursor del potenciómetro se va a mover hacia la izquierda, reduciendo el voltaje de salida, imitando la caída de voltaje del termopar, que está leyendo una baja de temperatura en el horno. Entonces el motor va a estar girando en un sentido cuando la temperatura aumente en el proceso y va a girar en sentido contrario cuando la temperatura disminuya. Ante el mínimo cambio de temperatura que se manifiesta. Por eso el nombre de este motor, además de llamarse motor de balance, porque precisamente está balanceando o nivelando los voltajes de medición y el de referencia, nombre de motor de balance, también se le llama servomotor, como lo vimos allí en las prácticas, en algunas de las prácticas del laboratorio, cuando usamos este motor, precisamente para ver en él, verificar en él los cambios de giro, cuando cambiábamos la sincronía del voltaje de alimentación, cuando veíamos un desfasamiento del voltaje de alimentación, observábamos ahí un cambio de giro en el motor. Entonces el motor precisamente recibe, además del nombre de motor de balance, el nombre de servomotor. Es un motor que va a obedecer las órdenes de las variaciones de la temperatura que se estén manifestando en ese sistema. Sube la temperatura, el motor gira en un sentido, baja la temperatura, el motor gira en sentido contrario, y eso va a provocar que se vayan nivelando los voltajes de medición y de referencia. De ahí también el nombre del
del circuito, que es un circuito, mencionábamos, para un graficador de balance continuo precisamente por el efecto, ¿verdad?, de nivelación de voltajes del motor contra los voltajes de medición y de referencia. Pero también se le llama registrador potenciométrico. ¿Qué es esto de potenciométrico? Pues se refiere precisamente a la resistencia variable que se está manipulando como conexión de potenciómetro. Entonces hay que recordar que una resistencia variable puede funcionar como reóstato o como potenciómetro, y en este caso está conectado como potenciómetro. Entonces este diagrama esquemático, pues si recordamos por ahí, pues lo hemos visto desde el capítulo 1, ¿verdad? Desde el capítulo 1 lo vimos, luego posteriormente lo volvimos a ver en el capítulo número 2, registrador potenciométrico de balance continuo. Esa zona que mencionábamos ahorita de la conversión del voltaje, aquí la vemos nuevamente. Vemos la referencia del voltaje de desbalance, ¿sí? Entonces el convertidor lo que hace es transformar el voltaje de desbalance de corriente directa en corriente alterna. ¿Quién es el voltaje de desbalance? El voltaje de desbalance es la diferencia de voltaje que hay entre el voltaje de medición y el voltaje de referencia. El voltaje de medición es el del termopar, el voltaje de referencia es el de la pila interna que tiene el instrumento. Es una pila que se está recargando cada vez que se energiza el módulo. Entonces tenemos una bobina alimentada con voltaje de corriente alterna y un imán que van a hacer que esta laminilla esté oscilando 60 veces por segundo, cambiando la zona de llegada del voltaje de referencia al primario del transformador. Entonces, a veces va a estar en un punto el voltaje, ese voltaje a veces en el otro punto. El que no cambia es el voltaje de medición. El voltaje del termopar siempre va a ir en esta terminal. Y entonces el efecto que vería la salida del transformador, pues que en un momento dado vería polaridad hacia esta zona como más menos y luego como menos más. Ahí es donde se hace la conversión de, de ese voltaje de desbalance. Entonces este circuito se llama circuito convertidor electromagnético. Es el circuito de convertidor electromagnético donde se está haciendo esa transformación de ese voltaje de desbalance, que es la etapa inicial, ¿verdad?, de todo el sistema de ese registrador. Bien, entonces hasta aquí esta sección acerca de este diagrama, que pues ahí lo vamos a estar viendo durante más clases, o lo vamos a estar recordando, ¿verdad?, durante más clases. Entonces hasta aquí terminamos con esta clase de repaso de estos términos, de estos conceptos, y mañana continuamos.